Hola mis queridos amigos, me es de mucho placer poder compartir este tiempo con ustedes y seguir estudiando y aprendiendo de la palabra de Dios. Mi deseo es que podamos acercarnos a las Escrituras con un corazón sincero y dispuesto a aprender, dejando que sea Jesús y su Espíritu quien nos revele el verdadero carácter del Padre. En esta segunda entrega de esta miniserie sobre la gracia, me complace decirles que la gracia tiene rostro y es Jesucristo como revelación del corazón de Dios. Si queremos comprender verdaderamente la gracia, no basta con estudiar una definición. Necesitamos mirar una persona, porque la gracia cristiana no es simplemente una doctrina. La gracia tiene rostro, tiene palabras, tiene manos, camina entre los seres humanos, toca al leproso, se sienta junto al rechazado, defiende al acusado, come con pecadores, perdona a enemigos y finalmente entrega su vida. La gracia se hizo visible en Jesucristo. Por eso Juan escribe: la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Estas palabras presentan un contraste extraordinariamente importante. Juan no está diciendo simplemente que Moisés era malo y Jesús era bueno, no, ni que todo lo anterior carecía de valor. Está mostrando que en Cristo aparece con claridad aquello que anteriormente no había sido comprendido plenamente. Jesús se convierte en la revelación definitiva del carácter de Dios. Por eso, cuando Felipe dijo: Señor, muéstranos al Padre, Jesús respondió: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esto significa que para saber cómo es Dios, debemos mirar a Jesús. Si queremos saber cómo trata Dios al pecador, miramos cómo Jesús trató al pecador. Si queremos saber cómo responde Dios al enemigo, observamos cómo Jesús respondió a quienes lo crucificaban. Si queremos saber cómo se relaciona Dios con el marginado, vemos a Jesús sentándose con quienes la sociedad religiosa rechazaba. Si queremos entender qué significa la gracia, contemplamos a Cristo. Por eso podemos decir que Jesús es la gracia hecha carne. No existe una gracia por un lado y Jesús por otro. La gracia no es una sustancia espiritual que Cristo distribuye. La gracia es el propio corazón de Dios, manifestándose en Cristo. Juan dice que de su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia. Es una expresión extraordinaria. Gracia sobre gracia. Una gracia seguida por otra. Una bendición inmerecida detrás de otra. Como las olas del océano. Una llega detrás de otra, viene otra, después de otra. Así se describe aquello que recibimos de Cristo. Por eso surge una pregunta inevitable. Si Jesús es la revelación perfecta de la gracia de Dios, ¿qué encontramos cuando observamos la manera en que Jesús se relaciona con el mundo? Juan 3:16 es probablemente uno de los textos más conocidos del cristianismo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Pero muchas veces nos detenemos allí y olvidamos que el pensamiento continúa en el versículo siguiente. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Este versículo explica la intención de la venida de Cristo. Jesús no llegó como la bomba escondida dentro de una caja de regalo. No vino diciendo: Dios dice que los ama, pero me ha enviado principalmente para condenarlos. No. Eso destruiría el significado mismo del regalo. Juan establece exactamente lo contrario. Dios amó, Dios dio, Dios envió. ¿Para qué? Para salvar, no para condenar. La dirección del corazón de Dios es restauradora. Y esto se hace todavía más sorprendente cuando escuchamos las propias palabras de Jesús en Juan 12:47. Si alguno oye mis palabras y no las guarda,
yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Observemos cuidadosamente a quien describe Jesús. No está hablando simplemente de alguien que nunca escuchó. Está hablando de persona que escucha sus palabras y no las guarda. Es decir, alguien que incluso puede rechazar aquello que Jesús enseña, y sin embargo, Cristo afirma que la finalidad de su presencia no es condenar a esa persona, sino salvarla. Oh my God. Eso rompe muchos esquemas religiosos. Estamos acostumbrados a pensar que la misión principal de Dios consiste en llevar un registro de nuestras infracciones para determinar cuándo finalmente merecemos castigo. Jesús muestra otra cosa. Cuando Dios entra en contacto con el pecado, su primera intención es sanar. Cuando encuentra al perdido, lo rescata. Cuando encuentra al herido, lo cura. Cuando encuentra al esclavizado, lo libera. Cuando encuentra al culpable, le ofrece reconciliación. Cuando encuentra al muerto, lo llama a la vida. Eso es gracia. Pensemos en las personas que rodearon a Jesús. Una mujer sorprendida en adulterio fue colocada delante de él. Los acusadores esperaban unas sentencias. Jesús produjo restauración. Zaqueo era despreciado por su propia comunidad. Jesús entró en su casa. Los leprosos eran mantenidos a distancia. Jesús los tocó. Los niños eran considerados una interrupción. Jesús los recibió. Pedro lo negó y Jesús lo buscó nuevamente. Tomás dudó y Jesús se acercó a él. Quienes lo crucificaban recibieron de sus labios una oración de perdón. Una y otra vez, cuando las personas esperaban encontrar condenación, se encontraron con gracia. Eso no significa que Jesús llamara bueno al pecado. Jesús nunca necesitó negar la realidad del pecado para amar al pecador. La gracia no dice, nada importa. La gracia dice, importas demasiado como para abandonarte a aquello que te destruye. Jesús podía decir, no peques más. Pero esas palabras venían después de haber protegido, recibido y restaurado. La transformación brotaba de la relación, no del rechazo. Ese orden es fundamental. Nosotros solemos decir, cambia y entonces te aceptaré. Jesús muchas veces parece decir, te recibo. Ahora permite que este amor transforme tu vida. La religión basada en rendimiento exige transformación como condición para entrar. La gracia recibe para transformar. Eso cambia completamente nuestra manera de leer la Biblia y nuestra manera de comprender a Dios. Cuando existe alguna imagen de Dios que parece contradecir radicalmente el carácter de Cristo, el cristiano debe volver a Jesús y preguntar, ¿cómo interpretamos esto a la luz de aquel que dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Juan 1:17 se vuelve entonces una clave extraordinaria. La ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés fue una vasija humana, como todos nosotros, comprendió y expresó la revelación desde los límites de su tiempo, desde su cultura y experiencia. Podemos verlo especialmente en algunos relatos del Éxodo. Después del episodio del becerro de oro, Moisés desciende del monte y se llena de ira. Rompe las tablas, destruye el becerro, lo reduce a polvo, lo mezcla con agua y hace beber de ella al pueblo. Más adelante los levitas recorren el campamento y mueren aproximadamente 3,000 hombres. Es un relato fuerte. Lo interesante es que antes de bajar del monte, Moisés había intercedido cuando el pueblo estaba en peligro. Había pedido misericordia, había apelado al carácter y a las promesas de Dios. Pero después, al encontrarse personalmente frente a la rebelión del pueblo, él mismo se llena de ira. Esto nos permite ver algo profundamente humano en Moisés.
Podemos reconocernos en Él. Es relativamente fácil pedir misericordia cuando la ofensa es distante. El desafío aparece cuando el pecado nos toca directamente. Cuando alguien nos traiciona, cuando nuestros hijos nos decepcionan, cuando un amigo rompe nuestra confianza, cuando alguien habla mal de nosotros, cuando un miembro de nuestra comunidad actúa de una manera que consideramos vergonzosa. Entonces descubrimos cuánto de nuestra supuesta gracia dependía de que nadie tocara nuestros intereses. Moisés representa muchas veces nuestra reacción natural. Has quebrantado la norma, ahora debes pagar. Jesús presenta otra manera. Esto no significa que Jesús ignore las consecuencias de nuestras decisiones. El pecado sigue siendo destructivo. La vida misma produce cosechas. Pablo dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero una cosa es la consecuencia natural de una decisión y otra muy diferente, atribuir a Dios una actitud vengativa. La gracia nos permite distinguir entre ambas. Podemos advertir a una persona, ese camino te destruirá, sin decir, si continúas por ese camino, Dios dejará de amarte o Dios te castigará. Podemos enseñar responsabilidad sin convertir a Dios en enemigo del pecador. Podemos confrontar sin condenar. Podemos corregir sin humillar. Podemos establecer límites sin retirar el amor. Porque eso es precisamente lo que aprendemos de Jesús. Juan no dice simplemente que Jesús explicó la gracia. Dice que la gracia vino mediante Él. En Cristo apareció en la historia humana una revelación del corazón de Dios, cuya claridad no había sido vista de la misma manera antes. Por eso Jesús puede decir, yo soy la verdad. La verdad no es solamente información correcta. La verdad acerca de Dios se contempla en Cristo. Esto quiere decir que Jesús no es uno más entre muchos relatos de Dios. Es la imagen mediante la cual interpretamos los demás retratos. Es la luz que nos permite leer aquello que estaba en sombras. Es el rostro visible del Dios invisible. Cuando comprendemos esto, comenzamos a descubrir gracia incluso en lugares inesperados. Descubrimos que detrás de las leyes existía un propósito restaurador. Detrás de las historias humanas imperfectas continuaba actuando un Dios paciente. Detrás de las interpretaciones limitadas seguía existiendo un Padre que avanzaba poco a poco en su revelación hasta mostrarse plenamente en Cristo. Por eso no podemos separar la gracia de Jesús. Si queremos aprender gracia, miramos a Jesús. Si queremos aprender a corregir, miramos a Jesús. Si queremos aprender a mirar al que fracasa, miramos a Jesús. Si queremos entender cómo Dios nos mira cuando caemos y fracasamos, miramos a Jesús. Y cuando hacemos eso, descubrimos algo maravilloso. Cristo no vino a decirnos cuánto debemos hacer para conseguir que Dios nos ame. Cristo vino a mostrarnos cuánto nos amaba Dios antes de que nosotros pudiéramos hacer algo. La gracia tiene rostro y ese rostro es Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de bendición para ti y deseas seguir profundizando en estos temas, te invito a visitar mi canal de YouTube, Réplica Bíblica por Armandito, donde podrás encontrar esta presentación y muchas más, siempre estudiando las Escrituras a la luz del carácter de Jesucristo. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video. Dios nos siga bendiciendo a todos.